Muy buenas tardes, bendiciones para todos en este día. Hoy comenzamos con un estudio nuevo. Muchas bendiciones, creo que ahí estamos saliendo bien. Sí, bendiciones para todos. El saludo del profeta Walter Dinucci. Hoy comenzamos con un estudio nuevo. Los que ya nos conocen saben que siempre damos estudios y seminarios de la palabra, que muchas veces duran 3, 4, hasta 7 capítulos. Este estudio hace, no quiero exagerar, pero varios meses que el Padre me viene inquietando con hablar de este tema y preparar este tema. Hace muchos meses que estoy preparando este tema, pero no sabía cuándo comenzar con este estudio. La semana pasada terminamos con el estudio anterior y bueno, ni bien terminamos con aquel estudio, igual yo venía estudiando este tema porque no sabía cuándo darlo. Y bueno, y orando, lo digo delante de la presencia del Eterno, orando sentí que el Padre me dijo que este era el tiempo de comenzar con este estudio. Este nuevo estudio se llama Guarda los mandamientos y vivirás. No puedo decirles en cuántas partes va a ser, porque va a ser un estudio muy largo, muy extenso, seguramente arriba de 10 o 15 capítulos. Por eso dentro de nuestro canal de YouTube hay una lista de reproducción que se llama Guarda los mandamientos y vivirás. Cada uno de los estudios y seminarios que nosotros damos de raíces hebreas están en el canal de YouTube y cada estudio tiene una lista de reproducción propia donde si tú entras a la lista de reproducción vas a ver todos nuestros estudios. En este caso, hoy es el primer día de este primer estudio, como dije, guarda los mandamientos y vivirás. Espero que sea de mucha bendición para todos, para los que lo van a ver en vivo y en directo, para aquellos que lo vayan a ver que alguien se los vaya a compartir o se lo haya compartido. Y que todos podamos entender lo que la palabra o lo que el Eterno a través de su palabra nos quiere hablar con este estudio. Guarda los mandamientos y vivirás. Comenzamos con Apocalipsis 14, 12. Apocalipsis 14, 12. Siempre digo que cada estudio trato de no pasarme de los 30 minutos para que sea breve y para que no sea cansador y para que el hermano del otro lado sepa que 30, 35 minutos, yo vivo mirando el reloj y tengo una alarma que me suena a los 35 minutos, trato de no pasarme, por eso cada estudio tiene varios capítulos, pero cada capítulo es breve para que la persona que está del otro lado no se canse. Comenzamos. Guarda los mandamientos y vivirás. Apocalipsis 14, versículo 12. Apocalipsis 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estoy leyendo directamente de la Reina Valera. Muchos saben que yo tengo varias Biblias y una que es la que uso casi siempre, se llama Biblia Kadosh, que está en castellano, pero fue traducida de los pergaminos originales, o sea, del hebreo al castellano, y en la Biblia Kadosh, a diferencia de la Reina Valera tiene 1540 palabras mal traducidas. Pero quiero hacer este estudio leyéndolo y dándolo de la Reina Valera para que la mayoría de los hermanos que están del otro lado también puedan ir acompañando el estudio con su Biblia. Apocalipsis 14, 12, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, o sea, de Yahweh, y la fe de Jesús, o sea, de Yahshua. Es importante en este primer estudio, en este primer capítulo, en este único versículo, Apocalipsis 14, 12, es un versículo, pero tratemos de desarrollarlo y orar para que el Espíritu Santo nos dé interpretación. Sabemos que ya estamos en tiempos finales, tiempos apocalípticos. Y este versículo nos dice, Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, para el Señor, para nuestro Padre Celestial, que muchos todavía le llaman Dios, su nombre es Yahweh, Yahvé o Jehová, como le conocimos en la religión católica o evangélica,
Pero lo importante es que aquí la palabra dice que aquí está la paciencia de los santos. Entonces, para el Eterno, un santo es aquel que guarda sus mandamientos, pero que también pone la fe en el Hijo. Por eso es importante, amados hermanos, entender que no alcanza con decir, tengo fe en el Hijo y por eso, porque estoy en tiempo de gracia, no guardo los mandamientos, porque bíblicamente no eres tan santo como tú piensas que lo eres. Porque bíblicamente y para el Padre, un creyente santo debe guardar sus mandamientos y poner nuestra fe en el Hijo. Por eso, como digo siempre, la diferencia entre la religión del judaísmo y la religión, siempre con respeto, hablo de la doctrina, no de las almas. Por eso, como digo siempre, la diferencia entre la religión del judaísmo y la religión del evangelio. En el judaísmo se aferran porque guardan los mandamientos del Padre, pero no creen en el Hijo porque lo están esperando. Y en la doctrina evangélica ponen la fe en el Hijo, pero no guardan los mandamientos del Padre porque creen que la ley está abolida y que no hay que guardar los mandamientos. Y no es así, amados hermanos. La ley no está abolida. En el Sermón del Monte, que también lo vamos a estudiar en este estudio, Mateo 5, 6 y 7, la hermosa prédica de nuestro Mesías, del Salvador, Jesús, Yahshua, en el Sermón del Monte, que ese sermón duró aproximadamente 7 horas. 7 horas estuvo predicando y la gente sentada en piedras o en el piso. Y cuando terminó de predicar, dice la palabra en Mateo 5, 6 y 7, que la gente, después de escuchar una prédica de 7 horas, cuando el Mesías se iba, lo seguía porque quería seguir escuchándolo. Y vemos hoy en día que hay gente que no aguanta mensajes de 30 minutos, que se distrae, que agarra el celular y que se pare, que va al baño y por cualquier cosa se distrae. Y no somos capaces de hacer un estudio intensivo de la palabra sin distraernos o apagando el celular, un estudio de 1 hora. Nos cansamos, nos agotamos, nos distraemos. ¿Será que algo espiritual nos perturba y no nos deja prestar la atención necesaria a la palabra? Por eso es importante entender en este estudio que hoy comienza, guarda los mandamientos y vivirás. Hay que guardar los mandamientos para vivir. Sabemos que la salvación fue por gracia, amén, en el Mesías, pero la palabra dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Y todos los llamados, se refiere a todos los que ya han sido salvos por gracia, pero aún de la gran cantidad o del 100%, bíblicamente, Mateo 22, el 100% de los llamados no se van a salvar. El 100% de los salvados o llamados no van a heredar la vida eterna porque muchos se están perdiendo, muchos se vuelven al mundo, muchos están en adulterio, en fornicación y la gran mayoría sigue todavía engañada bajo el poder y el imperio de la apostasía. Y entre ellas, la apostasía es poner la fe en Jesús y nada más. Lo digo con respeto, pero creer en Jesús y ya está, no alcanza. Jesús, Yahshua, nos salvó, amén. Nos redimió, amén. Nos compró, amén. Andamos en vida nueva, amén. ¿No hay que guardar los mandamientos? No, es una locura. Debemos guardar los mandamientos. Amados hermanos. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y ponen la fe en Jesús, en Yahshua? Quiero decirte algo en el espíritu, amado hermano.
quiero decirte algo en el espíritu, amado hermano. Todos ustedes y primeramente quien les habla, humanamente, no podemos soportar, no podemos aguantar, no podemos perfeccionar nuestra paciencia si no es a través de guardar los mandamientos. Teniendo solamente la fe en Jesús, no podemos perfeccionarnos. Amados hermanos, los mandamientos fueron creados y fueron dados a nosotros para que ahora en Jesús, andando en vida nueva, practiquemos, pongamos por obra los mandamientos, porque los mandamientos en nosotros nos van perfeccionando, nos van fortaleciendo y nos van dando más paciencia para llegar hasta el fin. Este estudio, Guarda los mandamientos y vivirás, es un estudio apasionante que casi seguro va a tener 20 capítulos, pero yo te puedo asegurar que si los haces, te vas a dar cuenta que la única forma de perfeccionarnos, me incluyo, la única forma de perfeccionarnos, de perseverar y de aguantar hasta el fin, no es solamente diciendo todos los días, creo en Jesús, creo en Jesús, creo en Jesús, creo en Jesús. No. Romanos 6 dice que fuimos sepultados con Él y resucitados con Él para andar en vida nueva. Efesios 2, versículo 10 en adelante dice que fuimos creados por el Padre en el Hijo, fuimos creados por el Padre en el Hijo para que andemos en buenas obras, las cuales el Padre preparó de antemano. Entonces, el andar guardando los mandamientos, repito, el andar guardando los mandamientos nos hace pacientes. Y esa paciencia es la que necesitamos, para llegar hasta el fin. Amados hermanos, si solamente decimos que creemos en Jesús, pero no ejercitamos los mandamientos, no guardamos los mandamientos, no nos vamos fortaleciendo, no nos vamos haciendo pacientes y no vamos a llegar hasta el fin. Por eso el amor de muchos se está enfriando, por eso muchos se están tropezando, por eso muchos se entregan unos con otros, porque solo tienen la mitad de la doctrina. Tienen la fe en Jesús, pero no guardan los mandamientos. Entonces les falta la paciencia. Por eso Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Repito y lean, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en el Hijo. O sea que un santos somos todos desde que nos bautizamos, si nos arrepentimos de verdad, de todo corazón de nuestros pecados, recibimos al Señor en nuestro corazón, nos bautizamos y salimos del bautisterio, sí, amén, somos santos. Pero si no empezamos a guardar los mandamientos, salimos del bautisterio hablando de Jesús, pero vamos a tener toda una vida de creyentes como un niño espiritual y nunca vamos a poder recibir el alimento sólido, entonces nunca vamos a crecer como un creyente maduro, entonces nuestra paciencia nunca se va a formar, entonces tarde o temprano, aunque fuimos llamados, aunque somos santos, como no ejercitamos la paciencia a través de los mandamientos, tarde o temprano nos vamos a perder. Apocalipsis 14:12, miren lo que dice la Biblia, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en el Hijo. Necesitamos guardar los mandamientos del Padre para tener paciencia. ¿Quién? La verdad, hermanos, ¿quién? Con una mano en el corazón, ustedes y yo. ¿Quién? Con una mano en el corazón, seamos sinceros. ¿Quién puede decir, yo tengo paz, estoy paciente,
Si el Mesías tiene que venir mañana o dentro de 40 años, para mí me da lo mismo porque tengo paciencia, soy capaz de soportar toda tentación, soy capaz de soportar todo ataque, toda blasfemia, soy capaz de soportar todo porque creo en Jesús. Porque creo en Jesús y nada más. ¿Quién? Nadie. Ni ustedes ni yo. Ni ustedes ni yo, seamos sinceros, hermanos. Ni ustedes ni yo, hablando todo el día de Jesús. Hablando todo el día de Jesús, pero no teniendo obras, como dice la palabra. La fe sin obras es muerta. Y fíjense que aquí dice la palabra. Aquí está la paciencia de los santos, coma. Los que guardan los mandamientos de Dios, coma. Y la fe de Jesús. Y la fe de Jesús dice en Santiago que la fe sin obras es muerta. Entonces, si creemos en Jesús y decimos que tenemos fe, pero no tenemos obras, no guardamos los mandamientos. Entonces no tenemos paciencia. Somos santos, impacientes y tarde o temprano vamos a caer. Nos vamos a perder. Por eso es importante entender, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. ¿Qué nos está diciendo Dios con este versículo? ¿Qué nos dice el Padre? ¿Qué nos dice el Padre? Hermano o hijo, ¿qué nos dice el Padre a nosotros? Hijos, ¿quieren llegar hasta el final? ¿Qué nos dice el Padre en esta palabra? A su pueblo, nosotros, hijos, ¿quieren llegar hasta el final? Pongan su fe en Yahshua, pero guarden mis mandamientos para poder ser pacientes y llegar hasta el final. En Proverbios 7, Proverbios capítulo 7 dice, versículo 1, Proverbios capítulo 7, versículo 1, dice la palabra, hijo mío, Proverbios 7, 1, y si alguno dice, esto no es para mí, entonces tú no eres hijo de Dios. Porque la palabra, en este caso los proverbios, los escribió un hombre, pero inspirado por el Espíritu Santo, o sea, por Dios, Yahweh. Y si alguno dice, no, pero esto era para el tiempo pasado, entonces en este presente tu padre ya no es más Dios. Si tú dices que eres hijo de Dios, esta palabra es para ti. Proverbios 7:1, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. O sea, que el creyente que no guarda los mandamientos está diciendo inconscientemente, no te recibo como padre. Quiero que presten atención, amados hermanos, el creyente, el cristiano que dice, creo en Jesús, pero no guardo los mandamientos, está rechazando al Padre. Presta atención porque es para ti, es por tu bien. Proverbios 7:1, hijo mío, guarda mis razones y atesora, es un tesoro, atesora contigo mis mandamientos. Los mandamientos de Él los tenemos que atesorar en nuestro corazón o guardar en nuestro corazón como un tesoro, y si alguien viene y nos dice no hay que guardar los mandamientos, hermano, con mucho respeto, te quieren robar de tu corazón ese tesoro que el Padre puso en nuestra mente y en nuestro corazón, que son los mandamientos. En el estudio del Nuevo Pacto que está en este canal de YouTube, el Nuevo Pacto de Lucas 22:20, cuando el Mesías levanta la copa en la última cena y él dice, esta copa es el nuevo pacto ratificado en mi sangre, él hace alusión al pacto que ya había citado el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 37 al 31, que dice, vienen días, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, escribiré mi ley, o sea, sus mandamientos, en la mente y en el corazón. Entonces, el Mesías, cuando levantó la copa, ratificó ese pacto profetizado por Jeremías, que lo venía prometiendo el Padre
a través del profeta Jeremías. Por eso en el libro de Hebreos repite como 6 o 7 veces, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas el corazón como vuestros padres en el desierto cuando me provocaron la tentación. La ley, los mandamientos, el Padre, nuestro Padre Celestial, a nuestros antepasados se las escribió en tablas de piedra. Pero la ley del Padre, los mandamientos del Padre, en el nuevo tiempo, en este tiempo de gracia, el nuevo pacto, segunda de Corintios 3, del 6 al 9, dice que los ministros del nuevo pacto tenemos escritos por el Espíritu Santo, la ley del Padre en la mente y en el corazón. Por eso, si no guardamos los mandamientos, no vamos a lograr nunca tener paciencia y no vamos a llegar hasta el fin. Porque Mateo 24 dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y el amor de muchos se enfriará. Y estamos viendo el caos, el desastre, no solamente que está pasando en el mundo secular, sino en el ambiente cristiano o en el ambiente de creyentes. ¿Cuántos ya se han perdido? ¿Cuántos ya no se congregan por excusa de la pandemia, a esto, a lo otro? Hay 13.400 religiones en el mundo, 13.400 religiones en el mundo. Y la única sana doctrina es guardar los mandamientos de Dios y poner la fe en el Hijo. Proverbios 7:1, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos, o sea, el Padre nos dice a nosotros como hijos, nos dice, Proverbios 7:2, guarda mis mandamientos y vivirás. Y vivirás. Si no guardamos los mandamientos, aunque tenemos la fe en Jesús, vamos a morir. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley, como la niña de tus ojos. ¿Cuántas veces escuchamos esa alabanza que habla de la niña de tus ojos, la niña de tus ojos? Y aquí dice, y mi ley, como las niñas de tus ojos. O sea, cuando habla de la niña de tus ojos, es su ley. Veamos, miremos su ley, no seamos ciegos. Hermanos, no seamos ciegos. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Versículo 3. Lígalos a tus dedos. Aferrémonos a la ley, aferrémonos a la ley. Dice, escúchelo en la tabla de, escríbelos en la tabla de tu corazón. Ya en el libro de Proverbios, ya venía diciendo que la ley había que escribirla en la tabla del corazón, no solamente en tabla de piedra, como el Padre se la dio a Moisés y Moisés se la dio al pueblo de Israel, y ni siquiera así el pueblo de Israel guardó la ley. Dice aquí, escríbelas en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermosura, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. ¿Cuál es la mujer ajena aquí, en este pasaje? ¿Cuál es la mujer ajena? Recuerden que el Mesías, Jesús, Yahshua, nació en Israel, es israelita, siempre guardó los mandamientos, enseñó a guardar los mandamientos, fue circuncidado, predicó siempre en Shabbat, no abolió los mandamientos, y dijo en Mateo 5, 17 y 18, de cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra pase, ni una tilde, ni una jota pasará de la ley. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. O sea que la ley de Dios es la palabra de Jesús. La palabra de Jesús es la ley de Dios. Es lo mismo. Entonces, y termino hoy aquí en esta primera parte del estudio. Repito otra vez, Proverbios 7, 1 al 5. Hijo mío, guarda mis razones.
atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelas en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, si tú le pides al Espíritu Santo, que es espíritu de sabiduría, dice aquí, di a la sabiduría, tú eres mi hermosura, y a la inteligencia llama pariente. O sea, nosotros tenemos que decir, Espíritu Santo, revélame, revélame, hazme entender si debo guardar los mandamientos o no. Si tú lo haces de todo corazón, el Espíritu Santo te lo va a revelar. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, no mi hermosura. Y a la inteligencia llama parienta. Mira, para que te guarden, escuchen, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. ¿Saben cuál es la mujer ajena y la extraña que ablanda sus palabras? Toda doctrina que habla de Jesús, pero que no te dice la verdad, que hay que guardar los mandamientos. Esa es la mujer ajena. Esa es la mujer ajena. Porque Jesús, Yahshua, se fue, pero envió al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, y en el libro de Hechos 1, por ejemplo, cuando los discípulos le preguntan, Hechos 1, 6, 7 y 8, creo que son los versículos, los discípulos le preguntan al Mesías, durante esos 40 días que él resucitado se les aparecía a los Mesías, presten atención, los discípulos al Mesías resucitado le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Reino de Israel y reino de Dios es lo mismo. Reino de Dios y reino de Israel es lo mismo. El Mesías resucitado en Hechos 1 le dice, no le toca a ustedes saber las sazones y los tiempos, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? Que lo que ellos estaban preguntando en Hechos 1, ¿cuándo iba a ser restaurado el reino de Israel? Ellos no lo iban a entender si se lo decía él. Él estaba diciendo, si yo te lo digo no lo vas a entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a recibir poder y recién ahí van a entender cuándo comienza la restauración del reino de Israel. Miren atentamente Hechos 1 y Hechos 2, oren y se van a dar cuenta que los discípulos que caminaron con el Mesías, que fueron discipulados por el Mesías, viendo al Mesías durante 40 días resucitado, en Hechos 1, 6, 7 y 8 le dicen, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Mesías le dice, no le toca a ustedes saber los tiempos y las sazones del Padre, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. En realidad, ¿qué le estaba diciendo el Mesías? Si yo te lo explico ahora no lo vas a entender, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, vas a recibir poder y recién ahí vas a entender. Por eso, amados hermanos, esto de guardar los mandamientos solo se puede entender si uno verdaderamente se humilla, si mengua y le dice al Espíritu Santo, ven a mí y hazme entender esto porque yo no lo puedo entender. En Hechos 1, 6, 7 y 8, los discípulos no entendían quién, cuándo y cómo iba a ser restaurado el reino de Israel. En Hechos 2, cuando los discípulos estaban celebrando la fiesta de Levítico 23, 15, la fiesta de la cosecha, mal traducida en la Reina Valera como el día de Pentecostés, no era un día de Pentecostés, estaban en el aposento alto celebrando la fiesta de la cosecha, porque las fiestas de Levítico 23 no están abolidas, y en la Iglesia Católica, como en la Iglesia Evangélica, en la doctrina católica o evangélica, no guardan las fiestas. Entonces ambas doctrinas, la doctrina católica y la doctrina evangélica, son esa mujer ajena. Son esa mujer ajena. Sé que muchos evangelistas se siguen enojando con lo que digo, pero analicen lo que les estoy diciendo y oren, porque en Hechos 2 los discípulos
si ya estarían bajo el tiempo de gracia porque el Mesías ya había resucitado, si fuera como dicen los pastores evangélicos que no hay que guardar las fiestas, ¿por qué el Padre derramó de su Espíritu Santo cuando los apóstoles en Hechos 2 no estaban en el día de Pentecostés, como te dicen en la doctrina evangélica? Fíjate Hechos 2, que vas a ver versículos que te lleva a Levítico 23. No estaban en el día de Pentecostés, estaban celebrando la fiesta de la cosecha, una de las 7 fiestas de Levítico 23. Entonces, si fuera como en la doctrina católica o en la doctrina evangélica, que te dicen no hay que celebrar las fiestas porque la fiesta es de los judíos, tremenda mentira y tremendo engaño, porque las fiestas son del Padre. Las fiestas son del Padre, porque en Levítico 23 el Padre le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que hagan fiesta para mí. Las fiestas son de Dios, las fiestas son de Yahweh, las fiestas son de Jehová. Y si tú dices ser hijo de Dios, y si tú no le haces fiesta a Dios, tú te vas a quedar y no vas a ser arrebatado. Porque en Hechos 2 los discípulos estaban celebrando la fiesta de Levítico 23 y el Padre derramó el Espíritu Santo. Entonces, si fuera correcta la doctrina católica o la doctrina evangélica, que no hay que guardar el Shabbat y no hay que guardar las fiestas, entonces Dios, ¿para qué derramó de su Espíritu Santo en una fiesta después que Jesús había sido resucitado, si ya no había que guardarla más, según te dicen en la doctrina católica o en la doctrina evangélica? Entonces, en Hechos 1, 6, 7 y 8, cuando los discípulos le dicen, restaurarás el reino de Israel, termino con esto, hermanos, es por el bien de ustedes. ¿Restaurarás el reino de Israel? ¿Reino de Israel? ¿A qué vino el Espíritu Santo en Hechos 2? ¿Para qué vino el Espíritu Santo en Hechos 2 y en una fiesta? El Espíritu Santo en Hechos 2 vino a dar cumplimiento a la profecía de Jeremías 31, 27 en adelante, que dice, vienen días, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y escribiré mi ley en la mente y en el corazón. Esa promesa es para nosotros los gentiles, no para los judíos, porque los judíos no tienen al Mesías, tienen la ley, pero en tabla de piedra y corazón duro. La promesa de Jeremías 31, 27 al 34, vienen días, dice el Señor, que escribiré mi ley, o que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, escribiré mi ley en la mente y en el corazón. Esa promesa, esa profecía, amados hermanos, de Jeremías 31, 27 al 31, que profetizó Yahshua cuando levantó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto, aquel nuevo pacto ratificado en mi sangre. Esa profecía comenzó en Hechos 2, comenzó a tener cumplimiento en Hechos 2, porque el que comenzó a escribir la ley de Dios, perdón, el que comenzó a escribir la ley de Dios en la mente y en el corazón es el Espíritu Santo, lo dice 2 de Corintios 3. Y hasta Hechos 2, el Espíritu Santo todavía nunca había descendido. Entonces, Jeremías 31, 27 al 34, vienen días, dice el Señor, que haré un nuevo pacto, escribiré mi ley en la mente y en el corazón. Esos días comenzaron específicamente en Hechos 2, en una fiesta de Levítico 23, la fiesta de la cosecha, y ahí comenzó la restauración del reino de Israel. Ahí comenzó la restauración del reino de Israel. Por eso, con mucho respeto a los israelitas nativos o nacidos en Israel, a ellos se les va a quitar el velo, como dice Romanos 11, del 11 en adelante, después que entre la plenitud de los gentiles. Los judíos, sin ofender el judaísmo, no va a aceptar al verdadero Mesías
van a ser engañados por el falso Mesías, pero después que sean engañados por el falso Mesías, se les va a quitar el velo, lo promete Romanos 11, del 11 en adelante, porque primero tenemos que entrar nosotros, pero ¿entrar a dónde? Romanos 11, 11. Dice que a ellos se les va a quitar el velo después que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿A dónde tenemos que entrar? A Israel. Entonces el Espíritu Santo desde Hechos 2 lo que está haciendo es restaurando Israel, pero Israel hoy somos nosotros. Repito, Israel hoy somos nosotros. ¿Quién es nosotros? ¿Cualquier creyente? No. Los creyentes que estamos guardando los mandamientos, que creemos en Jesús, en Yahshua, pero que guardamos los mandamientos, que entendemos que somos israelitas adoptados, que somos ex gentiles, no somos más gentiles. Primera de Pedro 2 dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Eterno, o sea, ya somos una nación santa. En mi caso, ya no soy más argentino, soy israelita. Gálatas 4:4 nos adoptó. Romanos 11:11 nos injertó en el olivo natural. Por eso la gran diferencia entre un creyente católico, la gran diferencia entre un creyente evangélico, la gran diferencia entre un creyente del judaísmo, la gran diferencia entre un creyente mesiánico o de raíces hebreas, como quien le habla humildemente. Fui católico, fui evangelista, o soy un mesiánico y o un creyente que creo también en Jesús como ustedes, como la mayoría, que su nombre es Yahshua, pero guardo los mandamientos, como desgraciadamente todavía la mayoría de mis hermanos que están en las religiones no quieren guardar los mandamientos. Tienes que guardar los mandamientos, porque para terminar, Jesús, Yahshua, encomendó al Espíritu Santo que prepara a su novia. Cierro con esto. Lo que está haciendo verdaderamente el Espíritu Santo ahora es preparar a la novia. Por eso en Apocalipsis 19, 7, 8 y 9 dice: gocémonos porque han llegado las bodas del Cordero y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Por eso es importante entender, amados hermanos, que la novia del Mesías no es la mujer ajena que cita Proverbios 7:5, no es una mujer ajena ni una mujer extraña que ablanda sus palabras. El Mesías no va a venir a buscar una mujer pagana. El Mesías no va a venir a arrebatar una iglesia pagana. El Mesías no va a venir a buscar una iglesia que hable de Jesús hermoso, pero que no guarde los mandamientos. El Mesías es israelita, así que vino a buscar una mujer israelita. Por eso la novia, hermano creyente, hermana creyente, tú que dices ser parte de la novia y o parte de la iglesia, tienes que tener mentalidad hebrea, guardar los mandamientos, porque tu novio, mi novio, el Mesías, no nos viene a buscar estando contaminados con religiones o con doctrinas que nada tienen que ver con la verdad. Y la verdad es: guarda los mandamientos y vivirás. Hoy comienza este estudio. Es apasionante. Espero que lo puedas hacer, que lo puedas compartir, que leas la Biblia, que no te enojes, que no te luches. Si querés enojarte conmigo, enojate, después que se te pase, pero lee y entendé. El Mesías viene a buscar a la novia que le ha encomendado al Espíritu Santo que la prepare. Y la novia, tenemos que estar vestidos de lino fino. Y el lino fino son las acciones justas y o las obras justas de los santos. Dice Apocalipsis 19, 7, 8 y 9. Y Apocalipsis 14, 12 dice: ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Entonces, si juntamos Apocalipsis 14, 12 y vemos que un santo, Apocalipsis 14, 12, un santo para Dios es el que guarda sus mandamientos y cree en el Hijo.
Y si vemos los que van a entrar a las bodas, Apocalipsis 19, 7 al 9, la novia, lino fino, acciones justas de los santos. Acciones justas son obras. Apocalipsis 14, 12, obras son los mandamientos. Y si vamos a 2 Corintios 5, 1 al 5, dice, gemimos deseando ser revestidos y no desnudados. Por eso, con mucho respeto, Mateo 22, parábola de las bodas, dice, muchos son llamados a las bodas y pocos escogidos. Y termina Mateo 22, cuando la boda está llena, dice que entra el rey o el padre del novio y ve a uno que no estaba vestido con ropa de boda. Y le dice, ¿y tú cómo entraste con esa vestimenta? Y le dijo a los siervos, átenlo y échenlo afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, amado hermano, amada hermana, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que en la doctrina que tú estás, te estás verdaderamente vistiendo con el lino fino, que son las acciones justas de los santos? Porque si te equivocas, vas a ser desnudado, como dice 2 Corintios 5, y no vas a ser revestido. Entonces, ojo, porque la doctrina que estamos recibiendo o nos está vistiendo de lino fino, si es la doctrina correcta, o nos está engañando y estamos desnudos esperando al Mesías, pensando que vamos a ser revestidos, como dice 2 Corintios 5, pensando que vamos a ser arrebatados, como dice 1 Corintios 15, 52 al 54, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, como dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 24, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con los muertos y para recibir al Eterno en el aire. Prestemos atención a la doctrina, amado hermano, prestemos atención, leamos la palabra, oremos. El Espíritu Santo te va a revelar. Debemos guardar los mandamientos. Bendiciones hoy en esta primera parte de guarda los mandamientos y vivirás. Shabbat Shalom para